vamos a elaborar con el Scribus un folleto, un díptico, en este caso de presentación de un centro educativo. Vemos que hemos puesto sello de la Generalidad, textos, imágenes distorsionadas, imágenes de fondo, mapas, texto cargado de un fichero anterior, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a hacer para llegar casualmente a esta parte, tendría dos partes, esta parte frontal y la parte posterior sería una segunda página, pero en este momento vamos a hacer solamente, para efectos, la parte frontal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear con nuestro Scribus un documento nuevo. Aplicaciones, un documento nuevo. Documento A4, pero en lugar de ser vertical va a ser apaisado. En lugar de medir el punto lo vamos a medir en milímetros para que nos sea más cómodo. Y estamos hablando que de ancho tenemos casi 300 centímetros de ancho. Le vamos a tener un margen de 14 centímetros aproximadamente, con lo cual estamos hablando de 283 de ancho, igual estaríamos hablando de 141 centímetros aproximadamente. Vamos a aceptar. No, y lo primero que vamos a ver en nuestro documento para verlo es importante. Lo tenemos ahí. Ahora vamos a utilizar, pinchando aquí cualquiera de estas zonas, vamos a ver. Hacia abajo estamos hablando de 210, lo cual con 105 será nuevamente la mitad. Y vamos a decir también la mitad porque realmente hay dos mitades en este documento. Entonces utilizamos aquí también de las dos mitades. En este caso estaremos hablando alrededor de los 141 aproximadamente, será la mitad. Ahora que hemos dividido cuatro pedazos grandes de nuestra imagen, vamos aquí el diseño. Observen que lo que vamos a construir es poner imágenes. Dimos primero para poner una imagen, ponemos la imagen aquí, que vamos a poner arriba la imagen de la Generalidad. Buscamos la imagen que es del logo de la Generalidad, lo abrimos, por defecto es pequeño. Entonces vamos a hacer primero la imagen, escalar la imagen justo al tamaño exacto de la imagen. Lo cortamos. Este tamaño exacto de la imagen. Si ahora nosotros le quitamos la parte proporcional, podemos estirar la imagen para que la imagen no sea más grande. Bien, ahora vamos a poner debajo justo una combinación de tres aspectos: un cuadrado con un fondo, un texto y una imagen. Todo ello forma un grupo. Primero dibujamos el cuadrado, cambiamos el fondo, le ponemos ninguno, ¿vale? Y ahora dentro de eso vamos a imponer una imagen, que es el sello de exterior. La imagen más pequeña, vamos a ponerla aquí en propiedades, la imagen, que sea exactamente proporcional. Y ahora aquí ponemos un texto. El texto lo ponemos aquí. Editamos el texto. Editar texto. Y escribimos. Premio Nacional a la Calidad. Vale. Si queremos esto ponerlo con color azul, sencillamente color azul. Si lo queremos centrado, le damos a abrir y ahí lo tenemos. La letra nos parece pequeña, pues venimos de nuevo, texto, seleccionamos y dice en lugar de 12, 20 por ejemplo. Vamos a mover esto un poco. Texto. Vamos a darle más espacio entre la letra superior e inferior. Más observen.
Esto ahora forma un todo. Entonces seleccionamos esto y lo agrupamos. Y a partir de este momento todo es el mismo objeto. Para hacer desagruparlo, porque nos equivocamos en el tamaño del elemento. Vamos a poner otra imagen aquí. Podemos cargar imagen. Imagen como es mayor, volvemos a escalamos, nos sobra un pedazo. Y así podríamos sucesivamente ir poniendo más cosas. Nos vamos a dirigir ahora directamente a poner un texto en esta zona, un texto que ya no hemos escrito en un documento. Lo primero que voy a hacer es poner un lugar para escribir el texto. Le pongo el fondo y en lugar de ponerle este fondo, vamos a cambiarle el fondo de colores por un acuamarina o por uno más claro. Este es más, uno clarito, este. Vale, y ahora ahí yo lo que quiero es poner un texto. Pues sencillamente vengo y escribo el texto. Texto, en lugar de escribirlo, le añado un texto. Entonces todas las posibles formatos que son CBS, CSV, perdón, HTML, ODT, o sea, este y este son del OpenOffice y TXT. Le digo que ya tengo el textito, y automáticamente ya tendría puesto el texto. Vale. A todo esto podríamos ponerle con fondo una imagen general. ¿Cómo podemos hacer que una imagen sea ser el fondo? Por ejemplo, zona. La imagen, observaremos que la imagen primero cumple. Y la imagen nos guía la otra parte del texto. Ves a propiedades, colores. Primero disminuimos la opacidad de la imagen, igual que hacíamos en la medida. Disminuimos la saturación de la imagen, colores. Y una vez que lo disminuimos, enviamos abajo. Tenemos el texto. Este tendríamos que haber puesto de propiedades. He cogido, no quería que lo que quiero sea transparente no es el texto, sino lo que justo debajo del texto. Esto es lo que quiero que sea transparente. Esto es lo que quiero que sea transparente. Y entonces ahí tendríamos hecha nuestra configuración. Una vez terminado el mismo, simplemente lo guardaríamos primero en el formato que le corresponde SLAT, que es el formato del programa, y otro sería exportar esto para poder imprimir en cualquier mandar con PDF, y lo exportaríamos para poder imprimir en cualquier imprenta comercial. Y esta es la manera fácil de hacer un díptico o un tríptico con el programa Scribus de maquetación, de maquetación de software libre.